Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos aquí al Salón de Pleno del Ayuntamiento. A todos y a todas. Sí, estamos en un ayuntamiento donde, gracias a Dios, también la pluralidad existe. Mira, lo bueno es que esta tarde vamos a discrepar porque con Daniel lo conozco de hace poco, pero es una persona que le gusta, igual que yo, el poder poner encima de la mesa pues los razonamientos de cada uno y discrepar. Así que podéis discrepar también eso. Buenas tardes, voy a dejar buenas tardes así para que, pues, si no, no vamos a empezar con lo importante, que es el autor y el libro. Buenas tardes, bienvenidos. Y bueno, para nosotros de verdad es un placer tener aquí a Daniel Múgica. Todos lo conocéis, sabéis la gran trayectoria que tiene. Ha hecho cine, presentación de libros, pero bueno, le voy a dejar la presentación sobre todo a Amparo. Agradecer a Amparo también que cuenta con nosotros, con el Ayuntamiento, para estas presentaciones. Sabemos que la cultura es importante en los pueblos. Ojé es un pueblo modesto, pero intentamos que la cultura, y me acompaña a mi izquierda por eso también el concejal de Cultura, porque para nosotros la cultura es un bien que hay veces que está solo reservado a muy poca gente, ¿no? Porque hay gente que la cultura no les llama. Me sorprende ver el salón así, pero porque el clima que hace, el calor, da ganas de playa, pero agradezco que hayáis venido para compartir con nosotros esta tarde. Y ya digo, no me enrollo más, agradecer, como he dicho, a Amparo, me reitero, a Daniel. Y bueno, estamos encantados y seguro que va a ser una tarde muy fructífera porque en lo poco que conozco a Daniel, seguro que da para hablar del libro y de muchas cosas más. Así que gracias por venir a todos. Yo, antes, si me permiten ustedes, antes de Ángeles, quería decir que estoy muy agradecido de estar aquí. Andalucía es una tierra que me gusta mucho porque ha sido siempre injustamente tratada y por sus buenas gentes y por sus esfuerzos se ha sabido levantar desde lo moral, levantar desde lo cívico. Y, señora, si me permite, voy a responderle por qué a todos y a todas. Yo no diría a todas y a todos, yo incluso diría a todos y todos y todas y todas. Digamos que si es algo privativo dentro de la libertad, es la libertad sexual y la libertad de género. Por eso siempre me ha importado, por una cuestión de mera educación, dirigirse a las personas que tienen una sexualidad que es igual en todos, a ellos y a ellas, o a ellos y ellos, y ellas y ellas. Por eso me parece importante. Gracias a ustedes por asistir, repito, y gracias desde luego al Ayuntamiento por invitarme, porque para mí es un honor estar en una tierra de audaces. Gracias, Daniel. Me ha encantado. Sabéis que yo en el grupo de encuentros siempre me dirijo a todos y a todas, porque aunque ya sé que no es un término contemplado por la Real Academia Española, la Real Academia Española está renovándose todos los días, o sea, es decir, es versátil y se está renovando, y llegará un momento que se contemple esta paridad. Entonces, bueno, pues si nos hemos adelantado en la historia de los tiempos, pues ahí estamos. Y con ello dejamos zanjada la polémica y seguimos con este encuentro dándole las gracias a Daniel Múgica, que ha venido, fijaros, hace unos días, hace menos de un mes, le estaba presentando a Alfonso Guerra el libro en Madrid, ¿no? Que Alfonso decía que La dulzura, el libro que vamos a presentar aquí, no solo es Gadea, no solo es una historia de mujeres, de Gadea, de Malena, de Raquel, es una historia donde convergen varias novelas, la del judaísmo, la del terrorismo, pero sobre todo, como Daniel diría, la del amor y la de la libertad, que para él la libertad es la hija del amor, ¿no? Efectivamente. Ya presentarle a él, es novelista, dramaturgo, guionista, realizador, hijo de ministro, aunque nunca le ha gustado que le dijeran soy el hijo de ministro, pero bueno, don Enrique Múgica, que fue defensor del pueblo y fue uno de los grandes ministros de justicia que tuvo este país, pues
algo ha heredado de esa sangre. Y precisamente en este libro, que es el primero de una trilogía que va a escribir sobre terrorismo. Este está basado, sus páginas nos devuelven al 11M, de nuevo, ¿no? Aquella, se me pone el pelo de gallina al decirlo, pero es verdad, aquel fatídico día en que el mundo convulsionó con Atocha. Y Daniel ha empezado con un tema muy importante, pero siempre desde el punto de que solo el amor nos puede salvar. Sus dos siguientes novelas será una sobre ETA y otra será el atentado en Marrakech, tema judaísmo, y ha querido empezar con el 11M. Y solo os puedo decir que la dulzura es una caricia en la cara. Es como cuando en verano nos viene esa leve brisa que te da así un cachetillo en el moflete, pues eso es la dulzura. Bienvenido, Daniel, gracias por estar hoy con nosotros. Arrancamos con la desaparición de Gadea. ¿Esta reflexión es simplemente para arrancar la historia de la dulzura? No, no exactamente. A ver, yo quería escribir la novela. Primero voy a hacer una comparación, siempre son odiosas, pero espero que ustedes las entiendan. Patria, la novela ganadora de Aramburu, ganadora de tantos premios este año, es una novela para mí importantísima, mucho más allá de su calidad literaria, porque digamos que nadie que haya vivido en Euskadi, Vascongadas o País Vasco, que son las tres denominaciones que tiene, sabía qué estaba pasando ahí con las víctimas del terrorismo y con los etarras. Voy a hacer un inciso. Yo a ETA no le pido, yo a ETA le exijo que venga de rodillas en el fango, con la cabeza paja, llena de bazofia moral, a pedir perdón a todas las víctimas del terrorismo. Eso es lo que le pido a ETA. Y eso es lo que le pido a los yihadistas supremacistas de los atentados del 11M, porque lo que quieren es arrebatarnos la libertad. Y entiendo también que desde el Estado de Derecho y con las leyes lo vamos a lograr. He hecho este pequeño inciso que me parecía fundamental, para mí por lo menos, o para la capacidad moral y cívica que tengamos todos los que nos encontramos reunidos aquí. El personaje de Gadea era un personaje importante, primero porque tiene una persona con esquizofrenia paranoide, y esto es locura, pero la perspectiva es otra, hay un estigma social hacia la locura. Lo que pasa es que los locos hay una cosa que son mucho más cuerdos que nosotros, por lo siguiente, ellos no tienen cortapisas morales, no tienen que vivir de acuerdo a una normativa social, ni siquiera tienen que, por decirlo de una manera vulgar, cortarse en los tiempos de explicitar sus sentimientos. Quiere decir que cuando el loco te habla de amor, te habla desde la sinceridad. Y eso para mí era importante. ¿Por qué? Porque primero quería contar una novela sobre el terrorismo, pero volviendo a lo de Aramburu, si fuera de España, fuera de Euskadi, no se sabía lo que pasaba, con esta novela me marqué varios objetivos. Uno de ellos es que se supiera exactamente qué pasó aquel terrible día de los atentados en Madrid. La gente que vivía fuera de Madrid, porque para los que vivimos en Madrid fue realmente angustioso. Porque aunque no hubieran muerto familiares y amigos, habían sido asesinados de una manera brutal y salvaje con ciudadanos con los que habíamos compartido vida sin darnos cuenta. Digamos que cuando cae alguien del sitio en donde vives, te das cuenta que todos los que viven en la misma ciudad o en el mismo lugar forman su propia comunidad, diversa de las demás. Eso es lo que produce la angustia, a mi entender. Entonces me propuse primero contar con la comparación de Aramburu, si me permiten, sin entrar en ninguno de los dos libros, qué significó aquel día para los que vivíamos en Madrid, porque Madrid, como decía Ortega, es rompeolas de todas las Españas. Es decir, allí todo el mundo es bien recibido, venga de donde venga y tenga la religión que tenga, la orientación sexual que tenga y el trabajo que tenga. Sea minero o novelista, yo soy novelista, mi trabajo es intentar ampliar la imaginación de la gente,
el minero es minero, su trabajo es proporcionar materiales con los que construir casas que nos cobijan del duro invierno y del caluroso verano. Son dos trabajos iguales en el fondo, no hay uno más importante que otro, igual que no hay nadie más que nadie. Eso también está en la novela. Primero Gadea tenía que tener ese perfil. Al tener ese perfil, todos se enamoran de ella y ella enamora a todos. El segundo objetivo que me planteé era que fuera una novela muy fluida, que pese a ser una novela intimista, que habla sobre todo desde las emociones, porque las reflexiones prefiero dejárselos a los intelectuales y a los grandes profesionales de la prensa y de la sociología que se dedican al tema del terrorismo. Quería que hablara de las emociones y por eso necesitaba que tuviera un ritmo muy fluido. Y la tercera y más importante de todos, que es lo que más me ha costado, y según la crítica, además el premio dijo, al darme el premio, que fue el premio Jaén de novela, que por cierto, el año pasado te dieron por esta novela, estoy muy orgulloso que me den otro premio aquí, porque aquí en Andalucía ya van dos, que es la Ateneo de Sevilla y el Jaén, que son premios importantes, y yo soy un vasco, no entiendo nada, pero en fin, encantado de la vida. Entonces, la tercera cosa que me importaba mucho es que fuera una novela que se leyese pese al drama y pese a la tragedia de una forma muy bella, muy hermosa, que el lector o la lectora, o los lectores en general, estuvieran leyendo algo que siempre fuera bonito. Es que es casi como una excusa para hacer un homenaje a las víctimas del terrorismo que vienen una a una al final del libro. Es la dedicatoria. La dedicatoria no falta ni una sola de las víctimas son todas, en él. Son todas. Entonces ha sido como una excusa, como... La excusa es el amor, pero ¿por qué? ¿Por qué era preciso contar el amor? El trasfondo de la historia es el terrorismo, pero la historia principal es el amor. ¿Por qué? Y también me empeñé en que fuera una novela que fuera, como ha dicho bien Amparo, una caricia. El premio del jurado del premio Jaén, de forma unánime, dijo que me premiaba sobre todo por eso, porque al ser un tema sobrecogedor, su lectura alimentaba instintos de bondad, instintos de amor. ¿Por qué el amor? Nos puede salvar de todo, no de casi todo. Yo supongo que cualquiera de ustedes llega a su casa, abraza a su pareja le abraza o sus hijos le abrazan cuando ven la tristeza con la que llega, o si son creyentes, rezan al Dios en el que ustedes crean. Esa tristeza, pues, gracias al amor, siempre se ve menguada en cualquier situación humana, porque tiene que ver con nuestros conflictos y tiene que ver con nuestros defectos y virtudes. Porque el amor, como es todo, está lleno de defectos y virtudes. Y me lo planteé. Yo podría decir que lo he conseguido, no lo voy a decir porque sería muy vanidoso por mi parte, pero sí puedo afirmar, porque está escrito en negro sobre blanco, que el 100% de la crítica ha dicho lo mismo. Por eso era importante, pero sobre todo es una historia de amor en un contexto de terrorismo, donde hay una mujer que se llama Gadea, 35 años, una mujer muy especial desde el otro sentido de la palabra. En la novela también digo que nadie conoce a nadie, que toda persona es una isla, todo el mundo es especial. No conozco a nadie que no sea especial, todo el mundo tiene una historia personal que contar y todo el mundo merece una novela. Porque todos son diferentes y vemos las cosas desde perspectivas diferentes, con un pensamiento unívoco, unilateral y verídico hacia la vida siempre. Otra cosa es que los pongamos o no por razones que a nadie le atañen y que solo son nuestras. Pero sabiendo que todos somos especiales, yo quería un personaje un poquito más especial, que viera todo con amor. Entonces los personajes que la rodean, que suelen ser, en esta novela es su novio, su mejor amigo, su médico y sobre todo las mujeres de su vida, que son su madre, sus dos hermanas y su sobrina, sino obligadas a reflexionar qué ha pasado con esta chica que tenía esta enfermedad, porque no se sabe, a lo largo de la novela se mantiene la incógnita, que no se sabe si ha subido o no a uno de los trenes de la muerte. Claro, de hecho, Daniel, empiezas... Si no te importa, perdóname que te interrumpa. No. Claro, si alguien no sabe si un familiar ha subido o no a un tema de la muerte, cuando
piensa en el personaje solo desde la emoción, se está reflejando en él. ¿Qué quiere decir? Que tiene que mirarse al espejo y tiene que reconocer sus defectos, porque es muy fácil reconocer las virtudes. Lo que es complicado, y yo lo que creo que nos hace crecer como seres humanos, es asumir e intentar manejar dentro de lo posible, lo cual es bastante complicado y casi nunca se consigue, los defectos. Entonces todos los personajes piensan en ella, pero siempre a través del amor. Por eso al final solo es una historia de amor. Es que haciendo hincapié en eso que estabas hablando del tema del amor, el libro empieza con la canción de Jacques Brel, Ne me quitte pas, o sea, pero es que cuando llegamos y nos adentramos en la novela, cuando el personaje Judith está describiendo en el capítulo el día después a Gadea, cuando la conoce, nada más conocerla ya le está diciendo: yo te ofreceré un planeta donde tú serás la reina. Son las palabras de Jacques Brel que tú estás interpretando, ¿no? Exacto, exacto. ¿Pero por qué? En la novela siempre suele haber, como es lógico y normal, por otra parte, siempre la cita, a mí me gusta poner citas como a casi todos los novelistas. Ustedes se abren una novela, verán que siempre hay una cita. Lo normal es poner una cita de un novelista, de un autor de teatro, incluso de un guionista, y a veces de un buen dialoguista de cómic, que es algo que se ha hecho en algún premio importante en Estados Unidos con un autor dominicano, creo. Pero yo pensé, es una historia de amor. Una historia de amor una historia de amor es como una pieza musical, tiene sus altos, tiene sus bajos, pero siempre suena, porque lo que va sonando el corazón. Dije, ¿por qué no una canción? Es una canción de amor. Y para describir a Gadea, de unas de las 3 estrofas de la canción de Jacques Brel, Ne me quitte pas, elegí en una frase muy cortita, en una frase, un diálogo muy pequeño, digamos que reinterpreté ese pequeño texto de Jacques Brel y ningún otro. Es que él es único en escribir. Sí. Yo es mi canción favorita y entonces cuando llegué a ese trozo, claro, es que digo, mira, Daniela, pero recuerdo algunos libros dedicados al tema también del 11M, como el que ha hecho García Ortega o Mateo Díez o Sonsoles Onega. ¿Tú crees que se deberían haber escrito más libros de este tema? ¿Por qué no se ha producido más literatura sobre estos atentados? Hombre, pregunta complicada. Bueno. Yo creo que por lo mismo que no se han producido... Vamos a ver, son temas convergentes y divergentes, y creo que... ¿Qué nos da miedo contar? Venga, esa es la pregunta. Vamos, ¿qué nos da miedo contar? Son temas convergentes y divergentes. No voy a citarlos, pero hay 3 articulistas o 4, mejor dicho, 5 articulistas muy importantes en este país, que durante 30 años de matanzas de ETA no han dicho una palabra contra ETA. Yo eso lo llamo directamente cobardes. Cobardes y cobardes. No entra dentro de una conciencia normal, no entra dentro de la decencia y de lo que yo considero moral, que nadie que se dedique a escribir no critique a una banda terrorista y de manera dura. ¿Por qué? Porque a los escritores que vivimos en democracia, la libertad de expresión es lo que nos permite desarrollar nuestro trabajo. Por eso la mayoría de los escritores, o muchos de nosotros, no vivimos en las Torres de Marfil, vivimos el día a día defendiendo las leyes y el imperio de la ley y la democracia que todos nos damos en las urnas. Entonces me fastidian y aborrezco a esos cobardes que desarrollan un trabajo que les da la democracia y no se atreven a escribir contra los cobardes. Por eso no se han hecho novelas sobre ETA. ¿Por qué no se han hecho tan pocas novelas sobre el yihadismo? Y yo, por supuesto, no voy a comparar ninguna. Se han hecho hasta el momento solo 5 novelas sobre el yihadismo y yo no me voy a comparar con otros autores porque otros autores no se van a comparar conmigo. Aquí hay una cuestión, como en todo, de educación y de cortesía profesional. Creo que la educación debe primar sobre todas las cosas, incluso la educación desde la discrepancia. No se han hecho porque no había pasado, sobre todo desde el 11M, digamos que las primeras novelas que se hicieron salieron 2 y a los 5 años salieron las otras 2 y esto ha tardado 14 años.
salieron en caliente, y me parece bien, me gustan las novelas en caliente. Lo que pasa es que a la gente, y a mí especialmente por razones obvias, nos ha costado mucho asimilar que después de la barbarie de ETA sufrido durante 30 años, ahora somos el punto de mira como toda Europa de los yihadistas. Y claro, eso hay que regurgitarlo en la garganta como si fuera una magdalena pasada de tiempo y de horno, y hay que saber tragárselo, y eso duele, eso duele, eso duele. Pero fíjate que Esto duele, sí, eso duele en los sentimientos, entonces no se ha hecho por eso, porque no había pasado el tiempo suficiente para racionalizar el asunto. Yo me planteé escribir la novela el día de los atentados, salí angustiadísimo, como todo Madrid, porque ustedes, no sé si alguno de ustedes estuvo allí, pero vamos, hombre, he vivido momentos muy angustiosos en San Sebastián y en Euskadi, pero vamos, lo de Madrid fue, la gente por la calle parecían zombies, nadie sabía qué pensar, nadie sabía qué hacer, y la emoción estaba tan a flor de piel que se palpaba en el aire. Y he tardado 14 años quería hacerla entonces, y he estado 14 años dándome vueltas, 13 años, hasta que me he decidido a escribirla, porque primero tenía que racionalizar lo que había pasado, luego tenía que saber lo que había pasado, y luego tenía que encontrar la manera, que repito, es una novela escrita siempre desde la emoción y muy pocas veces desde la reflexión. Por eso no se han escrito más novelas, aún más, pero creo que se van a escribir porque Aramburu, con Patria, ha abierto un subgénero también. No es un subgénero, yo creo que es un género, porque tiene las, si me permites, Amparo, yo creo que tiene los ingredientes. La técnica. Vuelvo a la mina, entibar una galería y picar no es fácil. Supongo que el minero tendrá una serie de técnicas aprendida con el oficio de años para que no se le caiga encima ninguna roca. El escritor es igual, hay un A, B y C que luego los grandes escritores logran no romper, logran superar añadiendo sus propios recursos. Pero entonces, con el 11S no ocurrió lo mismo. No ocurrió eso. La literatura sajona fue como mucho más fría en eso, saldó mucho más pronto sus cuentas con el dolor, es decir, autores como Waineno Franzen o con Libertad Toca, claro. Enseguida, ¿por qué? Por cómo somos, sobre todo, porque la literatura, por cómo somos sobre todo. Hay una cosa en técnica literaria que lo han dicho los grandes autores, y a mí estoy de acuerdo con ellos, que los americanos, la literatura anglosajona sobre todo escribe sobre el espacio. Nosotros, la literatura europea escribe sobre el tiempo. Es algo normal, porque entre otras cosas España es la nación más vieja de Europa, no es Francia, no nos equivoquemos, hubo una Francia que fue un imperio en un país con el emperador Alejandro, y aquello se redujo al final a una ciudad. La primera nación-estado de Europa es España, como nación-estado. Hay otro tipo de naciones que ha habido antes, pero no han sido naciones-estado. Lo que comprendemos como nación-estado, igual que lo que podríamos comprender antes como ciudades-estado. Entonces, como los americanos trabajan sobre el espacio, para ellos es muy fácil porque está incorporado a su forma de ser, digo los novelistas, construir en el momento en el que ocurre. Nosotros, como trabajamos desde el tiempo, necesitamos más perspectiva. Y yo creo que son dos formas de literatura igual de válidas. A mí yo no sé a qué ministro, no sé ni siquiera si era el Partido Socialista Obrero Español, mi partido, por cierto, se le ocurrió decir que el inglés no era una lengua vehicular, y entonces yo comprendí que aquel ministro o ministra, no voy a decir quién es, no había leído a Shakespeare, por ejemplo, ni había leído a Faulkner, ni había visto las películas de John Ford. ¡Qué barbaridad! Entonces, las lenguas más ricas del mundo. Una por composición verbal, que es la americana, y otra por vocabulario y también por la forma de expresión escrita, que es la española. Ellos tienen una forma de trabajar, nosotros otra. Creo que se debe simplemente a una cuestión de técnica literaria, a nada más.
Yo me gustaría saber si para adentrarnos en estas páginas te has entrevistado con supervivientes de aquellos trenes de la muerte o no has querido contaminar tu ficción, ¿no? con esa realidad tan sumamente cruda. Si me permites, Amparo, no ha sido una cosa ni la otra. ¿Por qué? Las víctimas de cualquier terrorismo, he conocido a víctimas del yihadismo, pero no por entrevistarme por ellas, porque las he conocido porque me se han presentado conocidos. Solo por eso, en cambio, porque estoy muy implicado por razones personales en la lucha contra ETA. Claro, tu tío fue asesinado. A mi tío lo asesinaron. Soy por razones personales, políticas y morales implicados en la lucha contra ETA. Tengo muchos amigos que son víctimas del terrorismo, donde a lo largo de muchos años hemos tenido discusiones, amistades, lloros y alegrías, y hemos analizado muy a fondo el problema. Y cuando me han presentado a víctimas, a familiares de gente que ha muerto en el tren de la muerte del 11 de marzo de 2004, me han contado lo mismo. En el fondo me han contado lo mismo. Yo entonces descubrí, pero digo desde el 4 hasta ahora, desde los años que han pasado, he visto algunos, y los sentimientos son exactamente los mismos. No me hacían falta, porque simplemente lo llevo incorporado como forma de mi vida y de mi pensamiento. ¿Y por qué las víctimas se dividieron en tantos bandos cuando en realidad estaban reivindicando lo mismo? Hasta cierto punto hemos visto como si se hubieran sido instrumento de derechas, de izquierdas, de partidos políticos. Las víctimas no se han dividido, a las víctimas las han utilizado, que es diferente. Las ha utilizado el Partido Popular. Yo hablo solo de los gobiernos de los dos gobiernos que han gobernado España tradicionalmente. No hablo de la UCD porque el fenómeno de las víctimas hasta el año 78, que es cuando desaparece, hasta el 82, que es cuando desaparece la UCD, existe, pero todavía no se han formulado teorías serias, sociales y antropológicas sobre lo que significa ser una víctima del terrorismo. Tanto el Partido Popular como mi partido, que es el Partido Socialista Obrero Español, han querido instrumentalizar a las víctimas y además lo han conseguido, lo cual es una absoluta indecencia. Y digo por qué. Porque nadie tiene derecho a jugar con el dolor del otro. Y hacer política desde los dos grandes partidos con el dolor del otro hace que las organizaciones de las víctimas se separen y no se vuelvan a juntar. Y además es lógico y es humano. Es humano que uno se crea que su muerto es más importante que el otro muerto, aunque yo sepa que todos los muertos y todas las víctimas del terrorismo son iguales, pero que es muy humano pensar que a lo mejor yo creo que mi tío es más importante que Miguel Ángel Blanco, la muerte de mi tío es más importante que la de Miguel Ángel Blanco, y es humano pensar, y le tengo que decirle legítimamente que si lo piensas adelante y debes pensarlo, que es más importante la muerte de tu hermano, querida Marimar Blanco, que es amiga mía del Partido Popular, que la de mi tío. Cosa que yo no es así, cosa que yo sé que no es así y me consta que no es así, pero es humano y lo humano hay que aceptarlo. Una cosa es aceptarlo y otra es utilizarlo. Pues, por tanto, me repugna que los dos partidos políticos intentando instrumentalizar a las víctimas del terrorismo, que ahora ya es un tema superado, las han dividido por completo. Pero confío también en que al final, tras la desaparición de ETA sobre todo, no la desaparición, luego hablaré de eso porque ETA no ha desaparecido. ¿ETA no ha desaparecido? No. Luego hablaré de eso. Tras el fin de la violencia etarra, que no es la desaparición de ETA, yo creo que tanto las víctimas de ETA como las víctimas del yihadismo se van a poner de acuerdo en una gran mesa redonda, porque ya no existe elemento criminal, aunque sí exista el elemento de violencia psíquica, que es otra cosa.
que es a lo que me refería antes de la guerra contra el olvido. ETA no ha desaparecido en absoluto. Pero no han pedido perdón. No, por eso, es tal peor vez... que eso, es peor que eso. No es que no hayan perdido perdón, es que no han desaparecido. A ver, ETA es un... ETA no solo quería el poder. ETA siempre ha querido el poder y mediante la sangre. Y eso es un fascismo. Es una forma de fascismo, es una sociedad totalitaria. Me da igual que sea un estalinista, que sea la Venezuela de Maduro o que sea la dictadura de Franco. Todo es fascismo, todo es coacción política y el poder a través de la muerte, del dolor y de la tortura. Pero eso queda, eso queda. ETA tiene a Sortu, ETA tiene al sindicato LAB, ETA tiene a HB Bildu. Y a nosotros, que somos los familiares de los fallecidos, lo que buscamos es la reparación moral de nuestros muertos. Qué poco pedimos. Y hay muchas formas de hacerla. Qué poco pedimos. Y nos lo niegan. Eso quiere decir que la banda se ha extinguido, pero su idea no. Y en esa pelea democrática estamos. Por eso digo que ETA sigue vigente. Si la idea sigue vigente, si la idea del totalitarismo, aunque no se produzca la violencia, sigue vigente y actúa desde la presión psíquica, sigue siendo otra forma de violencia. Por tanto, ETA no ha desaparecido del todo, en mi opinión. Daniel, ¿a ti qué te pareció la eterna duda, la gran controversia política que ha habido sobre la naturaleza de los atentados? Es decir, yo creo que fue el gran impedimento para hacer un duelo adecuado. ¿De qué atentados? ¿Del 11M? Sí, del 11M. Bueno, es que... No, voy a decir la verdad de lo que pienso. Es la primera vez que pienso y lo voy a decir absolutamente. El Partido Popular en ese momento tenía toda el papeleta de perder por tres aspectos fundamentales, porque todos los presidentes, tanto los socialistas como los populares, en sus dos años últimos de gobierno, se monclovizan, pierden el sentido de la realidad. Pasa a todos. A los nuestros, al mío como socialista y al de los populares como el otro gran grupo de la oposición, donde tengo grandes amigos, por cierto, ¿por qué no decirlo? Claro. Creo que si la gente se comprende y es normal, pues puede tener amigos, da igual de donde sean, mientras no sean terroristas o totalitaristas, ¿qué más da? Todos somos humanos, ¿qué más da cómo piensa el otro? Pues te ríes, discutes, no discutes o no hablas y ya está y no pasa nada, somos amigos. Porque claro, el PP podía haber perdido esas elecciones por eso, por la boda del presidente Aznar, contra el que no tengo nada, porque no tengo nada contra ningún presidente, sea de derecha o de izquierda, porque creo que con sus luces y con sus sombras todos han intentado dar lo mejor para España. Estoy harto de oír hablar de este país, prefiero hablar de la España plural y diversa en las que todos y todas convivimos. No tengo nada que reprochar. Hombre, sí tengo cosas que reprochar a los presidentes, más a los derechas, por supuesto, pero es una cuestión ideológica que no tiene nada que ver con ustedes, que a los míos que son los de izquierdas, pero yo los reprocho a todos. Esas elecciones las podía perder el PP, pero sí es verdad que los atentados movilizaron por lo menos un 20% del voto y acercaron a mi partido a la victoria. Yo creo que eso hay que reconocer. Eso es una obviedad. Pero eso no quiere decir que nosotros también podríamos haber ganado el atentado. Yo creo que también podríamos haber ganado las elecciones como Partido Socialista sin el atentado, pero que el atentado ayudó a que ganásemos, no me cabe la menor duda. Y no es contradictorio, porque son hipótesis sobre cosas que han sucedido, que se han analizado y que nadie sabe. No hagamos... Digamos que hay pocas cuestiones en que uno se la tiene que coger con papel de fumar y son exactamente aquellas donde no hay elementos de juicio para llegar a un argumento sólido. Y en esta cuestión que me has planteado, Amparo, si me permites que te tutees, no creo que nadie tenga los elementos de juicio necesarios para llegar a una conclusión absolutamente lógica y viable. Por eso digo que no hay tanta contradicción en mis palabras. Daniel, tú estabas terminando el libro cuando sucedieron los atentados de Barcelona aproximadamente, ¿no? Sí, justo. Este verano. Entonces,
¿Esto te volvió a remover como ciudadano más que como narrador y te agitó de alguna manera removiéndote por dentro? Bueno, me agitó porque me pilló, me agitó como ciudadano, por supuesto, porque yo odio que maten a mis conciudadanos y los catalanes son mis conciudadanos y yo los adoro. No nos confundamos, cuidado, no nos confundamos, que aquí puede haber un problema grave. Ahora las encuestas dicen que los ciudadanos, los votantes, no quieren independentismo. Antes decían que la mayoría sí, pero no confundamos a los ciudadanos catalanes ni a los que votan independentismo y en su momento hace 20 años o hace 10 años a los votantes nacionalistas de Euskal Herria, de Vascongadas o del País Vasco que votaban a los políticos con los políticos. Porque, claro, el ciudadano catalán que ve que se hace un referéndum donde vemos una urna tirada en el suelo, hay gente tirando papeles sin ninguna clase de condición democrática, el propio votante independentista piensa que esto es una vergüenza. Y no lo digo yo, es que lo dicen los ciudadanos catalanes. No confundamos a los ciudadanos, a los votantes, con los políticos que ejercen mal su trabajo, seguramente porque no tienen sentido del Estado y menos de servicio público, que es lo mínimo que hay que dedicar, como bien sabe el alcalde y el grupo concejal de este maravilloso pueblo, para la política. Yo ahí me sentí muy golpeado, me sentí porque estaban matando a conciudadanos españoles de la España plural, catalanes. Cataluña es una región que me gusta mucho, por una serie de razones personales que no viene al caso. Estuve un año viviendo allí, pasé muy bien, conocí a una gente excelente y me dolió porque especialmente porque yo estaba en ese momento acabando La Dulzura, mi historia de amor, La Dulzura, mi historia de amor en un entorno terrorista. Y claro, lo que yo estaba contando, que era una historia de amor en un entorno terrorista de hace 14 años, vuelve de nuevo a la página, justo en el momento que me quedaban 20 páginas para acabar la novela. Y yo ya desquiciado diciendo, ¿qué es esto? Porque me quedaban 20 páginas, me quedaba muy poco tiempo de trabajo para lo que es una novela. Entonces aparqué la novela 20 días. Conseguí reposar mis emociones y mi intelecto respecto a lo que yo creía que debía ser esta novela a la hora de construirla, porque las novelas más que escribirlas se construyen. Esta novela que se construye siempre, desde el principio hasta que la acabo, desde el amor, y luego pude volver a la novela, pero me costó muchísimo, porque perdón la expresión, estoy hablando de un atentado yihadista y ahora otro, pero ¿qué pasa? Y esto es un combate que está ahí y va a durar años. Y lo vamos a sufrir en toda Europa y en todo el Occidente, es lo que toca ahora. Y además, terrorismo ha habido siempre, lo que pasa es que vivimos en un mundo globalizado. Ha habido terrorismo no hay ninguna época en la historia donde no haya habido terrorismo. Por ejemplo, un dato curioso, la propiedad privada se construye, no la construyen los Australopithecus. Esto es un dato interesante y voy a decir por qué lo comento. Lo construyen los neandertales cuando se dan cuenta que cada uno que tiene una tierra que cultiva, los neandertales empiezan un poco antes que los Australopithecus a construirla, a labrar la tierra, tienen derecho a su tierra y a su casa. Y ahí aparecen los terroristas, que son prácticamente, en el mundo de los simios, son prácticamente simios. Empiezan por coacción y por poder a matar a sus congéneres para quitarles sus tierras. O sea, esto es algo que ha pasado siempre. Ya sé que puede parecer una broma, pero por desgracia esa es la historia. Ahora bien, el movimiento está globalizado, somos una especie muy evolucionada, yo creo que una especie muy mala en unas cosas, pero maravillosa en lo principal, que es el amor, el sentido de la justicia, el sentido de la libertad, el sentido de la decencia, que creo que casi todos lo tenemos, menos los que se merecen estar en las cárceles. Que, por cierto, hoy ha ingresado Iñaki Urdangarín. Sí, que se merece también, es un ciudadano más. Me da igual que sea la familia real o no. Yo creo que un rey es imprescindible en España siempre que haya nacionalismos, pero oiga, si usted la hace, la paga. Me da igual
que sea pobre, que sea rico o no. Hombre, a lo mejor la justicia no es igual para todos, porque si usted comete un robo o un asesinato y tiene 500.000 euros, puede pagar la fianza. Si usted es un trabajador, a lo mejor no puede pagar la fianza. O sea que digamos que todavía hay que mejorar algunas cosas de la justicia. Tenemos que decir que ha ido a la prisión donde ha estado Isabel García Marcos, que fue una de las concejalas de aquí del Partido Socialista involucrada en el caso Malaya. Ha ido a una cárcel de mujeres. A mí... Además de la de Roldán. A mí ese comentario me interesa, que haya ido a una cárcel de mujeres para sentirse mal protegido, porque todo el que es un ladrón de lo público siempre es un cobarde. Y encima se cree mejor que los demás, porque piensa que nunca se lo van a pillar. Oye, chico o chica, perdona, tú eres tonto. Siempre hay gente, o hay gente más inteligente que tú, y la policía española sabe trabajar de verdad. Además, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado de España están considerados entre los 5 mejores del mundo. Por cierto, en lo que respecta al trato al ciudadano, la Policía Nacional de España es la segunda mejor considerada del mundo después de la inglesa. Tenemos a policías aquí. Lo digo, que se sepa. Y el ejército, que protege los muros de la libertad, están considerados también entre los mejores del mundo. Ha costado. Lo hemos hecho en poco tiempo entre todos, pero ha costado. Dicho esto, pues Dargarín, Pepito Pérez, qué maldad. Si es un ladrón, pues su sitio es la cárcel. Y no hay más que hablar. ¿Crees que pone en peligro a la monarquía? ¿Qué? ¿Crees que pone en peligro a la monarquía lo que ha ocurrido? No, en absoluto. En absoluto. ¿Por qué? Porque se ha cumplido la ley. Si la ley, la Casa Real no la cumple, la Casa Real tiene que desaparecer. Es obligatorio que desaparezca, porque deja de ser institución del Estado. Igual que el Gobierno de Cataluña, cuando incumple la ley de leyes que nos dimos todos en el año 78 votando la Constitución, que por cierto en Cataluña y en Euskadi fue votada por el 85% de la gente. Si eres institución, incumples la ley, dejas de ser institución y desapareces. Y luego la monarquía no puede desaparecer por lo que repito. Porque los símbolos importan. No importan en las naciones con historias pequeñas. Cuando me refiero a historias pequeñas, me refiero a historias sin gestas, ni en el espacio ni en el tiempo. Pero en una nación como tan antigua como España, con 5 siglos de historia común y de historia plural, porque no nos olvidemos que nosotros nacemos realmente empezamos a nacer como nación en 1111 en una cosa que se llama el Protocolo de Caspe, donde se reúnen todas las familias que reinan en los diferentes reinos, que son una sola familia, que se llaman los Trastámara. Y dicen, los Trastámara, vamos a gobernar España. Luego llegan Isabel y Fernando, que vienen de los Trastámara y gobiernan. Nación como la nuestra, los símbolos son importantes. Podríamos coincidir en que no nos hace falta rey. Yo como socialista soy republicano, pero claro, para mí es una convicción, no un valor. Un valor es algo inmutable, un valor es que creo en la libertad y que la voy a defender. Una convicción es algo que es modulable según la coyuntura. ¿Por qué me hace falta un rey? Porque es un símbolo de unidad y la unidad hay que preservarla para que los nacionalistas no rompan la patria llamada España y la nación llamada España, que yo solo creo que haya una. Todo esto o algo de esto también está en la dulzura, que es de lo que venía a hablar en principio. Pero vamos, yo quiero hablar de mi libro. Yo quiero hablar de tu libro. Como diría mi buen amigo Paco Umbral, que era un tipo magnífico. Y hablando de Paco, de serio y de acritud, no tenía absolutamente nada. Un tipo maravilloso. Pues hablando de tu libro, la referencia que haces a Pedro Casariego, hay una frase súper bonita que le dice en ese momento, antes de que se suicide, y lo coge en la novela, a su mujer. Alba es la hija de Perla, y le dice el amor, haciendo hincapié en el tema del amor, ¿no? No amo a la basura porque te amo a ti. Un verso precioso. Y es un verso que si lo analizas es que se te queda clavado en cuanto lo lees, ¿no?
¿Es un tema colateral en tu novela o es una deuda que tenías con este amigo tuyo de toda la vida? Con Ray Loriga y con Pedro, que era también... Ray es amigo, pero no era tan amigo como Pedro. Como Pedro Casariego, era un gran amigo, era poeta, era pintor. Cordobés. Cordobés. No, de padres cordobeses, trasterrador muy jóvenes a Madrid porque su padre es uno de los mejores arquitectos de la generación del 50, que es Casariego, que es Martín Casariego. Sí. Su padre, arquitecto. Todos los Casariegos son una gente estupenda, todos son escritores además, es algo increíble. Está Pedro, que era el poeta, y están Nicolás y Martín, que es mi amigo Martín, por cierto. Mucho del 80% de los personajes de la novela son reales. Martín, sí. Está García Lís, está esa casa... Pues hay mucha gente real, buenos de la amigos época míos. de ukelele y de aquella la época de la movida en la que yo estuve en el magnífica grupo, época. Buena época en la que yo estuve en un grupo bastante rompedor que se llama El Canto de la Tripulación y bastante canalla en el mejor sentido de la palabra. Sí. Además, pero no amo la basura porque te amo a ti. Me encanta. A mí me gusta mucho. Pedro Casariego era un humanista, era un gran lector, era un muy buen pintor, pero era un magnífico poeta. Y estaba absolutamente loco. Se tiró a las vías de un tren, se suicidó. Y no amo a la basura, pero porque te amo a ti, dice exactamente, no amo a nada, que me parece todo una porquería y tú eres lo único que me salvas, que es lo que dice, que es lo que hace el personaje de la novela. Por eso metí ese Pedro de Martín, de Pedro Casariego, mi amigo Pedro, porque eso es lo que hace... Le dice a Estela... Le dice a Estela, a su mujer, porque es lo que hace Gadea, el personaje de mi novela. Cuando todos le dicen, la vida es una porquería, ella les dice, no os preocupéis que a través de mi amor os voy a salvar. Entonces, pese a todo, lo salva en la novela. Claro, y Estela le está explicando a su hija y, bueno, Alba, cuando está también reflexionando por qué su padre, es decir, su mundo de colores era tan fantástico y tan bonito que no lo podía enfrentar a un mundo gris que era el de la realidad, ¿no? En definitiva. Entonces, lo que hace Daniel es magnífico porque con esta realidad de Pedro, Estela está buscando a su hermana, es decir, la está buscando en los trenes y dice, no podría soportar que otra vez me encontrase, que otro tren me ha separado de un ser querido, ¿no? Es que has juntado ahí dos conceptos maravillosos. Esa es otra de las novelas que está dentro de la novela. Pero es que, repito, no... Tenía que... A ver cómo explico, es que esto es un poco complicado. Hasta el tema del suicidio... Es normal que un novelista que sea víctima del terrorismo... Es humano tener resentimiento. Es humano, pasados los años, tener un odio irracional. Y es humano y llamarlos hijos de perra claramente. Pero siendo humano, eso te quita capacidad de reflexión, y la capacidad de reflexión siempre te resta capacidad de lucha y de combate. Y la capacidad, y perder capacidad de pensamiento también te resta capacidad de amar, porque el amor que sientes ya no es racional, es puramente animal, y el amor para mí, si me permiten la expresión, tiene que ser puramente animal en la cama, porque somos animales sexuales. Pero luego en las relaciones normales el amor tiene que haber complicidad y tiene que haber confianza. Creo que son dos pilares importantes del amor. Entonces a mí me ha costado mucho convertir todo ese odio personal y todo ese rencor personal hacia ETA y hacia los yihadistas en reflexión para realmente escribir una novela hermosa, una novela que todos ustedes recibirán como una brisa de belleza hacia el interior, de belleza de lo precioso que es lo más profundo del alma, que siempre es el sentimiento, y a través del sentimiento la sensación del tacto, la sensación del olor, la sensación de la brisa, incluso los sentidos. Por eso
para escribir uno lo puede haber pasado muy mal. Además, las grandes novelas siempre van sobre fracasos, aunque sean grandes novelas de amor. Hay grandes novelas de amor en la historia, pero van sobre fracasos amorosos, pero se ven de una forma bellísima. Y eso creo que me ha costado y lo he hecho, es convertir el rencor en reflexión para centrar la historia de él en el amor. Es sobre todo una historia de amor. El trasfondo es el terrorismo, del que estoy obligado a hablar y siempre me preguntan, pero sobre todo es una historia de amor. Es que solo desde el amor se puede contar el dolor a veces, para que se entienda. No lo sé. Yo sobre esto tenía dudas, pero la he resuelto. Desde el dolor se puede contar todo y desde el fracaso se puede contar todo. Desde el éxito no se puede contar nada. Sobre todo porque son dos grandes impostores, tanto el fracaso como el éxito. Y como son dos grandes impostores, uno no cuenta nada y el otro cuenta todo, lo cual es mentira. Ambas cosas son mentiras. Pero lo que nunca es un impostor es el amor, ni el cariño, ni el aprecio, ni el afecto, ni el dolor. Y no todo es dolor. Claro que En el amor hay una parte del dolor, pero el amor sobre todo es belleza. Hombre, una relación de pareja de 30 años es complicada, pero el amor se convierte, siguiendo siendo amor, se transforma en complicidad y en confianza. Siempre es una historia hermosa el amor. No creo que el amor tenga que ser necesariamente dolor. Hombre, claro que hay dolor. Las discusiones con la pareja, el arrepentimiento. No es cristiano porque soy agnóstico, si me lo permiten, lo digo con todo el respeto hacia los católicos que hay en esta sala o a los musulmanes o judíos como yo que hay en esta sala, pero hay dolor también en la pareja cuando hay pues traición o hay desconfianza o hay discusión, pero si hay amor de verdad, al final todo vuelve a su sitio porque el amor es el que centra siempre, con la pareja, con los hijos y además con la vida, con el amor que se debe tener hacia la vida. Has tocado el tema judío. Sí. En la novela, la manera de ver el bien y el mal, esa es la parte realmente donde sale a la luz tu parte judía. Yo creo más que en el bien y en el mal, hombre, creo en el bien como actitud social y como actitud vital, pero yo creo que habitamos territorios grises todos y que debemos, todos y todas con perdón, y que debemos, señora, si no importa, y que debemos aprender a habitar territorios grises. Yo soy primero español y luego me considero judío, y en palabras de Hannah Arendt, una gran intelectual judía, judío asimilado. Judío asimilado, que quiere decir que es un judío, en mi caso askenazi. ¿Tu padre es judío también, Enrique? Judíos asimilados, venimos de Cracovia, somos askenazis, hay tres tipos de judíos, los sefardíes, los expulsados de España, los askenazis, que son los europeos, y luego los sabras, que son los nacidos en Israel. Yo soy judío askenazi, mi abuelo vino a San Sebastián, se quedó allí, mi bisabuelo, y soy primero español y después judío asimilado. Pero a mí el judaísmo me interesa y está en la novela también como reivindicación de lo que significa la dignidad humana. ¿Por qué? Porque un pueblo perseguido, machacado, asesinado en los campos de la muerte, casi eliminado por completo, donde somos 11 millones, que aunque solo seamos 11 millones también somos el 25% de los premios Nobel, esta parte tan mínima de la humanidad a la que pertenezco, de tanto ser machacada desde hace más de 3.000 años, empezando por los egipcios, pues ¿qué reivindicamos? Reivindicamos nuestra dignidad a ser una tribu y nuestra identidad, reivindicamos nuestra dignidad a que se respeten nuestras costumbres. Igual que yo respeto, por ejemplo, que un musulmán se ponga 3 veces a rezar el Corán. Es que me da vergüenza la islamofobia, me da vergüenza que Europa, que puede permitir ciertas democracias no estables como está pasando ahora en Hungría y en Polonia y en Rusia, donde hay una persecución homosexual tremenda, que todos piensen que todos los musulmanes son unos asesinos. Oiga usted,
son 3.000 millones de personas. ¿Qué barbaridad se está diciendo? Habrá 20.000, 30.000 fanáticos y asesinos, pero usted va a llamar a 3.000 millones de personas fanáticos. Los musulmanes son gente de bien, igual que son los católicos y los judíos, la mayoría, que quieren que se respete su dignidad. Y mi parte del judaísmo está reflejada en esta novela. Por la parte mínima, porque solo aparece al final. Claro, bueno, pero Solo también en aparece el al tema final. del análisis que haces de los atentados provocados por el judaísmo, tu parte judía también queda ahí. Queda reflejada, pero queda reflejada al final, porque yo realmente en el libro no hago análisis, no hago análisis. En la parte final del libro Sí. hago un pequeño análisis de un párrafo muy corto Hablas de la fiesta. de 15 de 18 líneas, que es como yo defino a las víctimas del terrorismo. Pero yo no hago análisis en el libro sobre el terrorismo. Al final hago un análisis sobre el nazismo en una parte muy pequeña del libro, pero el libro sobre todo no es análisis, el libro son las emociones de alguien que aman y alguien que han sido amados y qué pasa con ese amor. Yo no hago análisis, realmente expreso emociones. ¿Qué es lo que Análisis hago aquí, porque tengo que defender mi trabajo, claro, Si no... ¿Para qué leñes voy a estar aquí? Análisis hago aquí, pero el libro no contiene análisis, el libro contiene emociones todo el rato. ¿Qué es lo que más admiras de tu padre? Yo la palabra admiración no me gusta nada, aunque sea mi padre, y yo no voy a hablar de mi padre, yo voy a hablar de mi padre y mi madre, respeto sobre todo... De la gran novelista también. Mi madre es novelista, respeto dos cosas de mi padre y de mi madre muchísimo. No te voy a decir lo que respeto yo porque no es necesario. Te he preguntado lo que admiras, porque a mí el componente de la admiración es muy importante. Sí, pero yo no creo en el componente de admiración porque porque no me gusta cómo suena la palabra y que igual que no me gusta la palabra lealtad. ¿Lealtad? Me explico. Yo en vez de lealtad prefiero confianza y en vez de admiración respeto a mi padre. Yo lo único que te puedo decir sobre esa pregunta, no voy a entrar en otras cuestiones, es que a mis padres los amo y los respeto profundamente, ambos. Tu padre fue un gran ministro de Justicia, como antes he dicho, y fue una de las personas que el espíritu de Suresnes lo ha llevado a todos los espacios de esta sociedad dentro del Partido Socialista. ¿Qué queda ahora de ese espíritu de Suresnes? Todo. En las siglas de este PSOE que ha surgido ahora. El 90%. ¿Tú lo crees de verdad que sí, queda el 90%? Sí, clarísimamente, el 90%. Y luego volvemos al libro, si no te parece, me amparo. El 90%, porque, a ver, el espíritu de Suresnes antes del espíritu de Suresnes, del 74 en el 72, Sí. en otra ciudad del sur de Francia, que no me acuerdo ahora, que no caigo, Felipe González se enfrenta en un diálogo discrepante y abierto contra el secretario general en exilio, que era Llopis, y le gana el pulso en un debate muy duro. Y después de eso, fue en el año 72, no me acuerdo ahora en qué congreso fue, se llegan en el 74 a Suresnes. En Suresnes lo que se dice es, primero, que los socialistas del interior, que eran realmente 6 los que refundaron el partido, digo las 6 grandes cabezas que refundaron el partido, entre otros muchos, había 6 grandes cabezas. Una era la de mi padre, porque le tocaba estar allí, no sé por qué le tocaba, y ese es el espíritu, porque el espíritu no era solo refundar el partido, el espíritu era creer que después de la dictadura, y ese es el espíritu de Suresnes, nosotros, como socialistas, teníamos que hacer de España una sociedad justa, y nosotros creímos, desde Suresnes, y seguimos pensando, que la justicia social es nuestro patrimonio. ¿Y eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez ahora? Eso es lo que está haciendo Pedro Sánchez
por varias cosas, pero no quiero hablar más de política, por favor, que no has venido a Yo he hablar venido de aquí a hablar de mi libro, yo he venido aquí a hablar de mi libro, pero... Y de política algo sé, pero yo vivo de hacer novelas, no tengo ningún cargo público. No soy político, vamos, en principio. Es que, bueno, claro, pero también eso, yo sé que siempre... ¿Tú crees? A ver, no, ¿tú qué dices? ¿Qué dice el alcalde de Eugén? No, le decía un poco en broma que no es político por ahora, que todavía es joven para poder... Es que yo le estaba diciendo antes si no había pensado en una inversión en la política, porque es verdad que con la templanza que tiene, la manera de enfocar y la sabiduría que tiene en la cuna en la que se ha criado, ¿no? No tiene que ver con la cuna. Yo creo que la gente cuando habla no tiene que ver con la cuna. La cuna no... No. Mira, Federico García Lorca nace en la miseria y se convierte en uno de los poetas más importantes de España, poeta andaluz importantísimo, por su voluntad y por su amor a la libertad y por el sufrimiento que ve. Los comuneros son nobles castellanos, pero son bajos hidalgos, que no tienen acceso a la cultura, pero lo intentan contra Isabel y Fernando y lo intentan contra Isabel y Fernando y los decapitan. La cuna es importante, en mi caso es fundamental porque la casa de mi padre está reconocida además públicamente, es una de las bibliotecas privadas más grandes de España, tiene 20 libros. Yo tuve una enfermedad que se llama Pertel de cadera, que es una enfermedad rarísima, que me tuvo 3 años en la cama, 4 de los 7 a los 11 años, y lo único que podía hacer era leer y escribir, y eso es a lo que me dedicaba. O sea que yo lo tengo de cuna porque he tenido las herramientas dentro de casa. Pero es mentira que el novelista se hace. El novelista nace con el don, el problema es que lo trabaje o no. Claro, si tú eres un novelista que naces con ese don y no lo trabajas, nunca llegas a ser un buen novelista. Si lo trabajas y tienes suerte, a lo mejor llegas a ser un gran novelista. Pero es algo con lo que se nace, pero luego hay que hacerlo. Pero el aderezo también importa. No, a eso voy. Igual que el carpintero, si es bueno, nace con el don de la carpintería, o el policía, o el militar, o el juez, o me da igual, o el político, este magnífico grupo que se ve que de verdad se dedica al servicio al pueblo y al servicio a sus conciudadanos y conciudadanas, nace con esa vocación, la tiene que desarrollar. Y lo de la cuna, en mi caso sí, porque he tenido el privilegio de nacer en una familia donde se han esforzado. Bueno, yo cuando era pequeño siempre recuerdo que mi madre me llevaba a los museos, al teatro y tal, claro, lo cual para mí era un royal fruto. Luego viví mi época de los 20 años con temas de drogadicción, de beber mal, de beber, y lo cuento tranquilamente porque lo tengo escrito en un libro que se llama La ciudad del de abajo, sí, que en su tiempo se vendió muy bien, también fue un éxito, la verdad, se vendió muy bien, contaba todo eso. No me duelen prendas en decir que he sido político. Lo que te ha hecho en los últimos 14 años estar un poco más retirado del mundo de la literatura, de escribir. No, eso no. A lo que iba. Yo he tenido esa fortuna de nacer en una familia no con posibilidades económicas, cuidado, con ciertas posibilidades económicas, sí, en una clase media, pero con muchas posibilidades culturales porque mis padres siempre han sido una gente muy culta, una gente muy culta y me han educado en esto. La casualidad es que yo he tenido, creo que, la suerte de nacer con el talento del novelista. Claro, las dos cosas juntas, pues, ¿qué iba a hacer? ¿Alguno de tus hijos lo ha heredado? Tienes 3 hijos, ¿no? Tengo 3, sí. ¿Que les dedicas también la novela? Sí, a los 3 hijos. No, pero sí han heredado la curiosidad intelectual porque han nacido en una familia que no solo se dedica a la política, que también se dedica a la cultura. O sea, esas dos vertientes sí las han heredado mis hijos y además tienen 26 años porque son mis gemelos propios de primera mujer y luego una hija adoptiva que tengo de otra compañera que tuve. Y la verdad es que yo estoy impresionado con la capacidad de estos chavales que tienen 26 años
de imaginación, de empuje y de fuerza. Y además ha sido precisamente la crisis lo que ha hecho mejor a nuestra juventud. Porque han dicho, ahí va, la casa se hunde, no hay dinero. Los abuelos mantienen a todos, que por cierto, España le debe un homenaje a los abuelos, que son los que han mantenido las economías familiares, con pensiones misérrimas, han repartido el dinero entre las familias, no nos olvidemos de eso, que es importante. Y como de todo lo malo hay que sacar algo bueno, lo único que creo que es bueno es que de repente tenemos una juventud que es de las más preparadas del mundo frente a la vida, precisamente por la crisis. Y mis hijos están en eso como todos en esa generación. Ahora que has tocado la palabra cultura, que ahora ya hablamos de tu libro, pero es que era el ministro de Cultura más breve de la historia de España. ¿Qué te ha parecido el affaire Maxim? No voy a entrar en cuestiones políticas más, si no te importa, Amparo. Pero es cultura, no es política, ¿no? Era el responsable... Sí, Amparo, si me permites, en estas vidas soy muy viejas, pretendes que me estás teniendo una trampa del libro, pretendes que te haga una respuesta política y no te la voy a hacer con todo mi cariño y con todo mi amor. No, pero claro, ha sido como un suceso de lo último que ha ocurrido dentro del PSOE. No comento cosas que no me conciernen, entre todas las cosas, porque ni soy un cargo público ni estoy en la dirección de mi partido, por tanto, ni sé ni entiendo. Vale, eso quedará para la próxima entrevista, ¿no? No, pero sí que es verdad que ahora mismo el PSOE está celebrando con esperanza que van a cambiar las cosas, que en este país había cosas que no funcionaban y están empezando Amparo, a funcionar. Te digo con todo el amor del mundo y con toda la sinceridad que creo que ya he hablado directamente mucho más de política que de mi libro y que yo creo que esta respuesta, si quieres una respuesta sensata desde alguien que conoce bien lo que pasa dentro del Partido Socialista, es de nuestro querido alcalde Nono. Uy, Nono, preguntarte por Maxim. Es gran amigo mío, entramos en Ana Rosa Quintana a ese programa. Claro, entramos juntos en el 2005, Maxim y yo. Maxim se quedó más tiempo, bueno, es muy amiga tuya, yo me salí porque no estaba muy de acuerdo con las cosas que pasaban en ese programa, ¿vale? Yo me mojo un poco más. Pero es verdad que Maxim, como compañero, era estupendo. O sea, quiero decir, yo solo puedo hablar bien de las cosas que han ocurrido. Hombre, a mí me hubiera gustado conocerle porque, aunque sea brevemente, ha sido ministro de un gobierno en el que creo, pero no te voy a dar ninguna impresión porque simplemente ni tengo cargo, te repito, ni tengo cargo, ni tengo influencia, ni tengo poder y además no quiero tenerlo dentro del Partido Socialista Obrero Español. Igual ha pensado Pedro Sánchez en ti para algo. No lo creo ni lo quiero porque lo mío es la novela y en estos momentos la dulzura. ¿Y las dos que van a venir después? Háblanos de ellas. Dentro la segunda de la trilogía. Se llama Tercer Acto de la Infamia, la segunda es sobre las víctimas de ETA. Es una novela que ya ha empezado y esta me está costando mucho, porque claro, tengo en la cabeza todo el día el asesinato de mi tío. Por cierto, lo mataron delante de mi primo José Mari. Sí, y un buen amigo mío, que no voy a decir el nombre, salió corriendo a enfrentarse con los terroristas y casi lo matan también. Buen amigo mío y buen amigo de mi primo. Me está costando mucho, se llama La vida callada y hay dos asesinatos, uno de un político y otro de un trabajador. ¿Por qué? Porque ETA siempre ha matado de manera indiscriminada. El atentado de Hipercor lo demuestra. A ellos les ha dado igual matar a quien sea, con un matiz que me parece muy importante cuando oía esas absolutas tonterías, y me voy a permitir una frase un poco, un adjetivo un poco más absurdo, mamarrachadas. Cuando se comparaba lo que pasaba en Euskadi con Irlanda, mentira. En Irlanda había dos bandas armadas de pistoleros, unos católicos y otros protestantes, pero eran todos pistoleros. En mi tierra, en Euskadi, había ciudadanos pacíficos, indefensos porque no iban armados, porque eran gente de amante de la libertad y del Estado de ley, y ampones y mafiosos armados y asesinos. O sea que cuando a mí alguien me dice que hay una comparación entre Irlanda y
Euskadi. Mira. Me río y no debato, no contesto, porque me parece tan absurda la comparación que no merece la pena. Dicho esto, en el libro que se llama La vida callada, que tiene título, ya que estoy escribiendo y espero publicarla en octubre del año que viene, porque ahora publico, no, en octubre dentro de 2 años, porque ahora en octubre publico una novela infantil. ¿Ah, sí? Luego en mayo reedito una novela de hace 5 años y mi primer libro de poemas. Al mes siguiente otro ensayo en el que estoy trabajando, y dentro de 2 años el de La vida callada, que es el libro de terrorismo de ETA, que creo que va a ser... ¿Con Almuzara también? Sí, con Almuzara, que creo que va a ser... Yo voy a intentar que sea una novela. No sé si la acabaré. Todos los libros cuando se empiezan no se sabe si se acaban porque te atascas. Yo tengo en el cajón 4 libros que no puedo acabar porque, por la razón en que fueran, te atascas. Ese es el segundo, La vida callada, que trata sobre 2 asesinatos a 2 familias, uno de clase trabajadora y otro un concejal. Y el tercero trata del atentado de Marrakech, por lo que he dicho de los musulmanes. Y esa es una historia de amor entre un judío y una musulmana de Marrakech, que se llaman, ¿cómo se llama? Y se me acaba de ir. Porque ¿El nombre de los protagonistas? No, la rama del musulmán que tienen los marroquíes, que son los únicos del mundo. Se me acaba de ir. Bueno, es que no son ni sunitas ni chiitas, todas las religiones del Islam se ven en chiitas, en sunitas y en la marroquí, que se me acaba de ir el nombre, no me acuerdo. Y entonces, ¿qué? Sí, justo, los alawítas. Los alawítas. Los alawítas, es la tercera. Los alawís. Muchas gracias, los alawís. Sí. Muchas gracias por el apunte. Y la tercera va sobre eso. Y ahí acabo ya con el terrorismo. No, que estoy ahí, que veo que tienen las preguntas. Señor alcalde. Bueno, Esto no. Sí. Ahora. Bueno, por supuesto daremos ahora oportunidad también al público para que pregunten. Ahora para que pregunten, sí. La verdad que me ha dado mucho para, no solo preguntas, sino reflexiones, porque sabía que hoy la presentación del libro también iba a ser especial y iba a ser un honor para nosotros pues contar con Daniel aquí, y además contando también con Amparo, que ha hecho su buena labor de periodismo intentando sonsacarte cosas que... Es su obligación. O sea, es su obligación de periodista. He hecho también. mi trabajo, Por eso digo que ha hecho señor su literato. trabajo No, muy bien, oye, porque... por supuesto, yo encantado, es tu trabajo, es tu obligación además. Claro. Por eso digo que ha sido un placer pues estar aquí hoy pues, con ellos dos como protagonistas sobre todo. Me he hecho varias reflexiones que además me he apuntado incluso algunas como aprendizaje para mí, pero sí he tomado algunas cositas para que me gustaría que entrara un poquito más en profundidad o que nos explicaras, por ejemplo. Algo que me planteo es, además de dar a conocer el libro desde el amor, ¿tienes algún otra causa por la que hayas, o finalidad por la que hayas escrito ese libro, además de dar a conocer y tal? Sí. ¿Hay algo autobiográfico? Sí, todos los libros sí, pero también entra entre la técnica literaria. En técnica literaria el protagonista siempre es el alter ego del autor, construido desde una de las muchas facetas que tiene una persona. Una persona está hecha de muchas facetas. Entonces, en técnica literaria, cuando te inventas un personaje que trata sobre un tema determinado, siempre el tema es el que hace avanzar la trama principal. Y el novelista, una de las variantes del novelista es el alter ego del personaje. Su alter ego siempre es el protagonista, aunque esta novela sea bastante coral. Esta novela es muy coral, esta novela es muy coral. Pero en técnica literaria, el protagonista siempre tiene que ser o más guapo que el autor o más feo que el autor. Si es un personaje malo, tiene que ser peor que el autor. Si es bondadosa, tiene que ser más bondadoso que el autor. Si es alcohólico, tiene que ser más alcohólico que el autor. Si es una persona sobria, tiene que ser más sobrio que el autor. Si es un tipo moral, tiene que ser más moral que el autor o más amoral. Eso es pura técnica literaria, no es otra cosa. O sea que sí, cualquier novela de cualquier autor del mundo, y
hablo también y por supuesto los gigantes, que yo no lo soy, son todas novelas siempre con una parte autobiográfica. O sea que sí hay una parte autobiográfica. Pero mi pregunta, ¿finalidad, además de dar a conocer la historia de lo que pasó en el 11M y hacerlo desde una parte, desde el punto de vista del amor, otra finalidad, poner en cuestión a lo mejor el daño que siempre ha hecho ETA o que ha hecho el terrorismo hacia las sociedades? ¿Otra finalidad, además de dar a conocer esa historia? Hombre, hay una finalidad social, por supuesto. Primero contar desde la emoción de la víctima del terrorismo, en este caso es de la víctima yihadista, no de las víctimas del terrorismo vasco, sino del terrorismo yihadista, que son dos terrorismos iguales, que es lo mismo. Ya lo he dicho, el totalitarismo a través de la sangre y el dinero a través de la sangre. Por supuesto, criticarlos, diseccionarlos, pero con objetividad, porque pese a todo, es un libro muy objetivo, incluso desde la emoción, porque la emoción suele ser subjetiva, siempre tiene, además si no es emoción, si no es subjetiva no es emoción. Lo que pasa es que el novelista, cuando trabaja con las emociones, tiene que objetivarlas para que se comprendan. Objetivarlo quiere decir lo que es subjetivo, ponerlo en un objetivo, lo que está en el subconsciente, trasladarlo al consciente, que es una de las que también tiene que ver con la técnica literaria y con el talento del novelista. Y la finalidad era poner esas emociones para que la gente comprendiera también, por supuesto, lo que se siente al ser víctima del terrorismo y, sobre todo, contar que esto le puede pasar a cualquiera. Pasó en Barcelona. Cada 15 días ahora vemos que hay un atentado, se han inventado la masacre esta de los autobuses y los camiones que van haciendo esos. Que se van chocando. No creo que en un pueblo pequeño pueda pasar, pero en Marbella, ¿quién no nos dice que van a desembarcar como desembarcaron en la India 5 tipos armados metralletas a asesinar a la gente? O sea, esto hay que concienciar a la gente para que andemos con un poco... No digo con miedo, porque el miedo, el problema que es que si uno anda, todos tenemos miedos, es bueno tener miedos, es lo que los toreros siempre lo dicen, los toreros tienen valor precisamente porque tienen miedo. Me gustan mucho los toros, hay gente a la gente que no. ¿Te gustan los toros? Mucho, los respeto por supuesto a la gente que no le gustan los toros, pero tengo mis amigos. ¿No te pega? Pues me encantan y además tengo muy buenos amigos toreros y me dicen que ellos antes de salir a la plaza están asustadísimos y que ese miedo es lo que les hace tener valor, y lo que cuento también en la dulzura o doy a entender desde la emoción es que tenemos que estar precavidos ante la nueva amenaza y superar el miedo para ser valientes, pero los momentos que vienen, yo sinceramente, y siento decirlo así, creo que van a ser muy duros para todos en este aspecto. Eso Diego, es lo que quería contar. ¿Tú quieres preguntar? Tenía otra pregunta, pero si quieres... ¿Os turnáis o hacéis la... Termino yo, si quieres. También referido a la dulzura, he oído que, y es verdad, te doy toda la razón, que siempre, a lo largo de toda la historia, ha habido terrorismo. Ha habido terrorismo. No sé si muchas veces relacionado o excusado en religiones o no, pero siempre ha habido terrorismo. ¿Dejas alguna opinión tuya en el libro también de cómo vencer ese terrorismo, cómo hacer para que no haya, si la sociedad es la que tiene que hacer, además de la fuerza y cuerpo de seguridad que tienen que hacer su trabajo, pero si hay alguna vacuna, solución o algo sobre la... No he querido entrar en eso, por una razón muy sencilla. En la historia de ETA sí entraré. En la historia de ETA sí entraré, porque, bueno, conozco muy bien el fenómeno del terrorismo vasco, pero conozco muy bien el fenómeno del terrorismo yihadista. Uno cuando hace una novela, aparte de haberlo vivido, se tiene que documentar y mucho. Yo para hacer la novela de ETA, la verdad, me he leído 2 libros que me faltaban de leer porque me habré leído 50 o 60, todos los que hay, menos 3 o 4 que no os voy a decir cuáles son los autores porque son malísimos y no estoy aquí para poner a parir, por supuesto, el trabajo de nadie, aunque me parezca malo. Pero yo he leído libros sobre yihadismo pero he preferido no entrar en esa reflexión
porque entonces me cargo la novela. Una novela es equilibrio. Equilibrio. Y si yo hago un libro desde donde todo es emoción, aunque no meto ninguna reflexión sobre por qué vivimos en un mundo terrorista, la meto aquí, o porque vivimos en un mundo donde el terrorismo viene pegando fuerte. Sí meto una reflexión importante sobre lo que yo considero que son las víctimas del terrorismo. Si quieren se la leo, si me dejan, si me dan un permiso, que es la única reflexión que hago. A ver si lo encuentro porque está al final de Estela. Sí, Estela. Espérame un segundo. Un momento. ¿Te lo busco? No, es que no lo voy a encontrar, voy a perder el tiempo. Bueno, no, tú habla y yo te lo busco iba. mientras. Sí, es cuando Así se le habla de compráis, así compráis el libro, que tampoco vamos a decirlo todo, Ese ¿no? dónde Tendrá está. que comprar, que los escritores viven de vender libros. Vivimos de esto y nos están haciendo la vida imposible los piratas, por cierto, que comemos de esto. Que iba a decir que yo no he querido, tienes razón, pero te voy a explicar. Bueno, alcalde, no le he preguntado antes si le importa que nos tuteemos en público. Por supuesto que sí. Gracias, gracias. No he querido, un libro tiene que ser equilibrio, cualquier libro tiene que ser equilibrio. Estela, aquí está. Cualquier libro tiene que ser equilibrio. Entonces, si yo me pongo en un libro que es todo de emoción, me pongo a hacer reflexiones sobre el terrorismo, eso descompensa la novela. Entonces era una cuestión, había que elegir o una cosa u otra. Y en esta, como todo es emoción, yo he elegido no hacer reflexiones sobre lo que es el fenómeno terrorista, sí hacer una pequeña reflexión sobre lo que somos las víctimas y sí hacer sobre todo emoción, porque si no, es una razón técnica. Un libro tiene que ser equilibrio y cualquier cosa la puedes compensar. Por ejemplo, en una página, una oración de 20 palabras, puedes componer 400. O sea, hay que ser muy exacto en el equilibrio de la novela. Si me dan ustedes un momento y soy capaz de encontrarla. Vale, aquí no está. ¿No es mejor que lo compren y lo lean? Sí, tienes razón. No, es que no lo voy a encontrar porque no me acuerdo ya dónde Ese era está. el final de Estela, donde yo te lo he marcado. Sí. ¿Dónde estaba? Diego. Buenas tardes. Bueno, Daniel, a mí me gustaría preguntarte sobre la novela, sobre la cocina del escritor de la novela, ¿no? Una novela cuyo paisaje es el terrorismo, ¿no? Pero en donde he leído algo de la crítica, ¿no? Con respecto a la misma, ya se ha dicho en la mesa, es de fácil lectura, es fluida, pero por lo visto hay flashbacks de los personajes, porque me refiero a que los personajes van a ir recordando momentos que tenían con la víctima o con el protagonista principal, digamos, ¿no? Sí. Entonces, me imagino que, o quiero creer, o nos los cuenta, la escaleta esa ha tenido que ser enorme, ¿no? Inmensa, ¿no? Porque y aparte, al principio, salvo que haya entendido yo mal, decía Amparo que era tu primera novela. Tienes más novelas, ¿no? No, pero la primera de esta trilogía de vale, terrorismo perfecto. que va, Entonces, correcto. No, pues yo quiero recordar Corazón Negro, entre otras, ¿no? Vale. Y después, hemos hablado del personaje de la chica, de la pareja. Sí, pero te tuteo si no te importa. El concejal de Cultura, por cierto. Claro. Te tuteo si no te importa, si no te molesta. Claro, por supuesto. Había un problema, que es una novela. A mí no me gustan el 90% de los... En guiones sí, se suele hacer. Yo tampoco lo hago, que es en guiones de cine, que escribo guiones de cine, el 90% de los guionistas lo hacen, pero yo no. Que es hacer una escaleta, quiere decir, escribiendo al folio esto es lo que va a pasar en la novela. Ninguno de los grandes escritores del mundo lo hacen. Que yo conozca, en novela negra solo lo han hecho dos. Lo hacía Patricia Highsmith,
y lo hace James Ellroy. Para mí, en mi opinión, respecto a todo, podría decir el mejor, pero como siempre suena mal, voy a decir el que más me gusta de novela negra, el James Ellroy. Y James Ellroy, siendo para mí el que más me gusta, el mejor escritor de novela negra en activo actual en Estados Unidos, es de los pocos escritores que hace escaleta. Quiere decir que en 10 páginas ya tiene diseñada toda la novela. 50 páginas que son novelas de 600 y 800 páginas. Yo no. Yo empiezo con la historia. La verdad es que esta novela me ha costado mucho porque voy del pasado al presente, del presente al futuro, del futuro al pasado y del pasado al presente. Y la cocina de la novela, para mí lo más difícil de una novela no son las 30 páginas primeras, que es lo que dicen siempre todos los escritores, es la estructura. La estructura es cómo vas fijando los tiempos en los que se desarrolla la novela y por la que pasan. Y como todos los personajes las recuerdan a la persona que no sabe si se ha ido o no en uno de los trenes de la muerte, que es la gran incógnita, que se lee como una aventura en la novela, la trama principal. El problema era cómo plantearse eso, cómo vamos a hablar al mismo tiempo en pasado, en presente y en futuro de la misma persona. Y eso es estructurarse, eso es edificar, porque una novela es como un edificio. Tienes el plano hecho al final, pero ves que el plano no te sirve. Hay que colocar una habitación que estaba aquí y te das cuenta que no está equilibrada. Siempre vuelve a lo mismo, al equilibrio y a la estructura. Entonces la cocina del escritor es siempre la estructura. Y me ha costado muchísimo porque a veces se habla del futuro, de ahí pasamos al pasado y de ahí pasamos al presente. Y me ha costado mucho porque quería decirte la crítica también, y además estoy contento porque es la primera vez que la crítica es unánime, no sé por qué sea, porque llevo 30 años escribiendo y ya me tocaba, yo qué sé. Ya te tocaba, hombre. Estoy satisfecho. Voy a ser un poco egoísta. Voy a ser egoísta. Estoy satisfecho que por primera vez después de 30 años escribiendo, muchas horas al día, pues la crítica sea unánime. Y me costaba mucho eso y que además el ritmo fuera fluido, que fuera como una película. Golpe, 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 golpe. Y es casi como eso, como un guión, se hará alguna película, porque se han hecho canciones del 11M, La oreja de Van Gogh, Toulouse Casal, pero no se ha hecho ninguna película todavía del 11M. No. ¿Tú crees que podría ser La dulzura? Hombre, a mí me encantaría, pero no lo sé, no lo sé. Es que es verdad, no tenemos ninguna película todavía que hayan sacado. No, en cambio sí hay una serie. No, hay una película maravillosa sobre el mundo de ETA y las víctimas que de hace años, además se la rodó desde una camioneta que se llama Todos estamos invitados, de Manuel Gutiérrez Aragón. Y a lo mejor, no puedo decir nada, el año que viene hay otra película sobre las víctimas de ETA de otro novelista que también es guionista y director de cine. Hasta ahí puedes leer, ¿no? Hasta ahí puedes leer, ¿no? Que ya está escrita y hasta ahí puedo leer. Lo conocemos, ¿no? Creo que está en esta mesa. Y eso te iba a decir, digo, igual estoy bastante cerca de él, pero digo, pero no sobre sé. ETA, pero sobre esta novela no sé si va a haber, no creo que haya, no lo sé, no tengo ninguna noticia. Es así. Ninguna noticia fiable, porque en el mundo del cine, igual que en todo el mundo sabe que en esta vida, en último momento, todo se puede caer. Es algo inevitable, pasa siempre. Y lo que es la voz narrativa, al estar pasando pasado, presente, cambia. futuro, la voz narrativa y el diálogo, ¿tiene bastante diálogo la novela o la voz narrativa es la que va a dirigir? No tiene demasiado diálogo, tiene el diálogo normal, el normal de cualquier novela. Vas sola, Diego. Te empiezas y te tienes que parar porque es la no, ya pero tienes hambre te entiendo o... porque cuando hablo te entiendo, digo, cuando dices eso, cuando sí. Está una novela que está escrita en presente, en pretérito y en primera, segunda y tercera persona, o sea, en yo, tú y él, y encima en soy y estaba. Y todo cambiando al mismo tiempo y cada 20 páginas. Y encima funciona.
y diálogos tiene los que yo consideraba necesarios, porque además la novela es como cualquier obra de arte. Tú no puedes meter en una novela todo lo que quieras. O sea, me hubiera gustado contar muchas cosas más, pero como tiene que existir ese equilibrio, la novela te demanda una serie de cosas y por muy bueno que seas, tú no puedes meter todo lo que quieras. Es como la silla que hace un carpintero. La silla demanda estos elementos. No metas más de eso porque eso ya no es una silla, es otra cosa. A eso creo que te referías. No sé si te referías. Correcto. Hombre, porque claro, entre tanta voz narrativa y, o sea, la voz narrativa cambiando con el tiempo y todo lo demás, y que fuera fluida, la verdad que tiene que estar muy cocida, como decía, muy elaborada y sobre todo muy estructurada para que tenga esa fluidez de la que se habla. Sí, Mira qué descripciones hace tan bonitas. Es meritorio, mira, pero... ¿puedo leerla? Sí, claro. Me di una ducha rápida, tomé un expreso, bajé al garaje, arranqué camino de la clínica. La lividez de la noche moribunda, la fosforescencia apagada del nuevo amanecer comenzaron a llenarse de destellos de sirenas, ambulancias, patrulleras, bomberos. Me recordó al Nueva York del 11S. Madrid sufría un accidente de proporciones bíblicas o una catástrofe natural, o quizás no. Conjuré los malos pensamientos y me concentré en la carretera. El amanecer se pintaba de rojo sangre, los edificios reflejaban luces lívidas. La carretera, bajo las llantas, parecía un acordeón oxidado. Tuve un pálpito, algo profundo, algo estaba resquebrajándose. Fuerzas poderosas fustigaban a la ciudad. Sí, ese tipo... Muy bonito. Es el tipo de literatura que hago porque me gusta que sea lírica. Y tiene el mérito, conseguir todo esto, tantas voces, tantos tiempos, tiene el mérito, pero tiene el mérito justo. Llevo escribiendo desde tengo 19 años, viviendo como profesional y publicando desde que tengo 20 años, y después de 30 años escribiendo un mínimo de 8 horas al día, pues es normal que sepa algo del oficio. Disciplina de monje, que se llama. O el ebanista, o el alfarero, o cualquier oficio que tenga que ver con las bellas artes. Después de 30 años, si no sabes manejar tus herramientas, paga y vámonos. O sea, que tiene el mérito, pero el mérito justo, no hay que darle más del que tiene. Vamos a dar paso a nuestros... Una sola cuestión que me ha surgido además y como no quiero irme con la duda, aunque... Tu duda metódica. Si me permites, te lo pregunto. Sí, y después... La pregunta que ha hecho antes Diego, en las novelas normalmente, cuando empiezas a escribir una novela, ¿sabes el final al que quieres llegar o te lanzas y vas improvisando y te dejas llevar por la imaginación a ver dónde llega? ¿O sabes exactamente el punto donde quieres llegar y te inventas o imaginas la historia para llegar a ese punto? Normalmente, en el 90% de las novelas y el 90% de los escritores, el 100% son dos cosas diferentes. En el relato breve, cuyos maestros o cuyo reinventor, el del relato breve en el siglo XX han sido por la parte de la lengua castellana Julio Cortázar y por la parte de la lengua inglesa Raymond Carver. En el relato corto siempre tienes que saber el final. En la novela nunca tienes que saber el final. Tú vas creando y el personaje te va haciendo la trama. Y yo no tenía ni idea del final, hasta que llegué a la mitad de la novela, que es cuando te suele pasar aún más. Me pasó algo antes y siempre pasa, a mí me pasa y lo comento con amigos novelistas y siempre les pasa lo mismo. Y suele pasar hacia el primer quinto de la novela, cuando los personajes empiezan a coger vida propia y hacen lo que quieren, van con quien quieren, digan con quien quieren, esto es un desastre, ¿qué haces, amigo mío? Entonces sabes que tienes la novela, porque los personajes viven al margen del autor, y es cuando hay que agarrarlos. Y los vas guiando, no sabes a dónde, pero cuando hacen lo que quieres, porque hay un momento que los personajes, aunque es muy curioso porque es una
Es una sensación de novelista que tenemos muchos novelistas, además, que de repente el personaje hace lo que quiere. Y dice, pero si yo no lo quería poner aquí, ¿qué leches hace esto aquí? ¿Por qué me has metido en esta situación? Entonces ahí es cuando un novelista tiene que agarrar al personaje y empezar a guiarlo y a dirigirlo, pero nunca sabe cómo acaba la novela. ¿Y te pasa eso que cuando te llegas te están llamando para cenar y no te vas a cenar y continúas y amaneces escribiendo, no? No, yo antes lo hacía, antes escribía de noche, pero ahora solo escribo de día. Y ahí, bueno, cuando empiezo una normal son 8 horas al día, pero cuando estoy ya los últimos 3 meses son una media de 15 horas al día escribiendo, sin hacer nada más. No, voy a la nevera, me hago un sándwich o lo que sea, pues no, normalmente curro de entre 8 y 15 horas. Va a ser otra cosa, pero sí va a tener que ver con el amor, porque la segunda novela, va a ser también muy coral, pero uno de los protagonistas es un jefe de Lira arrepentido, tipo muy duro, que va a defender a su familia, que es la familia asesinada por amor. Entonces, mientras esta es muy intimista, la segunda va a ser también una novela intimista, pero va a tener mucho de thriller cinematográfico. Y voy a mantener la historia intimista, pero en la segunda ya me voy a meter en más acción. Porque siendo una trilogía, no quiero que sea... Hombre, es muy arriesgado hacerlo, a ver cómo me sale, pero siendo una trilogía... Sobre el mismo tema quiero contar el tema desde diferentes registros literarios. Va a ser una historia de amor, pero va a tener acción además. Y la tercera va a ser absolutamente amor toda. Dos historias de amor. Vamos a ver. Una pregunta interesante, pero yo me plantearía otra cosa. ¿Las personas son iguales y lo que hacen es igual o no al margen de sus costumbres? Esa yo creo que es la gran pregunta. Al margen de su idiosincrasia, al margen de la cultura que hayan recibido, de la religión que profesen, del país en el que vivan, de la lengua que hablen, las personas son iguales en todo. Son malas, son buenas, son grises, son morales o no son morales. ¿Eso en qué se proyecta? En que todo lo que hacen es lo mismo, por tanto todos los terrorismos son iguales. O sea, que creo que es más importante siempre... En la novela siempre pasa que cuando estás metido en una frase y enfangado con un párrafo, para encontrar cómo escribirlo adecuadamente, para mí lo importante es plantear la pregunta más que saber la respuesta. ¿Por qué se produce el asesinato de este empresario de Azpeitia? Es la pregunta importante. Los toros y el flamenco. El flamenco viene de Andalucía, pero en Cataluña se está haciendo del mejor flamenco de España. ¿Dónde es el Festival de las Minas? ¿En qué provincia? En Murcia. En Murcia. Los toros están en toda España. Aquí hay dos tradiciones. Igual que hay un símbolo que es la monarquía, aquí tenemos tradiciones importantes, son los toros y el flamenco. ¿Por qué ETA asesina a un empresario de Azpeitia? Para decir, aquí no aceptamos las tradiciones españolas. Y para reivindicar una ideología que se inventa en el siglo XIX, que es el nacionalismo. Y además el nacionalismo viene precisamente de compresión y de represión de la historia. Los nacionalismos surgen después de la Revolución Francesa, porque la Revolución Francesa, realmente la gente importante son hijos de una burguesía muy pobre que viene de provincias a hacer la revolución, gente como Marat. Entonces, ahí se crea la centralidad política moderna. Y la reacción a la centralidad política moderna son los nacionalismos, que nacen justo después de la Revolución Francesa o un siglo después, que es en el siglo XIX. Esos nacionalismos quieren romper las tradiciones de las naciones históricas, como son el flamenco. Murcia es el festival más importante de España de flamenco,
siendo su tierra de origen Andalucía, y los toros, siendo de toda la península ibérica, también la tauromaquia también es un arte importante en Euskal Herria. Matan al empresario por romper las tradiciones. O sea, lo asesinan inventándose una razón política para echarlo al extranjero, que es por lo mismo que han prohibido los independentistas catalanes, los otros en Barcelona, que es una vergüenza, y espero que mi partido u otro partido, en una reforma a la Constitución, diga que tanto los otros como el flamenco tienen que ser tradiciones de implantación nacional, como pasa en las grandes naciones que tienen grandes tradiciones. En todas las grandes naciones pasa. Eso por una parte. La segunda pregunta que me ha hecho usted no la puedo contestar porque no sé quién estoy, pero le agradezco que me lo diga porque la leeré. Y no conozco a ningún escritor vasco, quitando a Aramburu y a mí, que escriba sobre el terrorismo. Hay una chica, cuyo nombre no recuerdo ahora, que tiene una novela muy corta de 150 páginas, porque quitando a Aramburu y a mí, hay una chica que vive en Nueva York que publicó hace 2 años una novela que a mí me pareció magnífica sobre cómo juntaba el asesinato de su tío por parte de ETA en primera persona, y era novela, con el cáncer de su madre. Y era una novela muy hermosa de leer, lo que pasa es que no me acuerdo del título, y quitando a nosotros tres, no hay ningún novelista más que escriba sobre el terrorismo vasco y vasco. Del yihadista 5 hay serios, hombre, hay 3 o 4 tíos que escriben sobre el terrorismo vasco, pero vamos, intentan hacer novela, pero yo diría que son mercachifes de palabras metidos a novelistas y por supuesto no voy a dar sus nombres. Pero novelistas sobre el terrorismo vasco, Aramburu, yo, que no lo he hecho todavía, que es mi próxima novela, esta señorita que se llama Todi y esta chica de 35 años que vive en Nueva York, y no hay más. Fíjate que Lorenzo Silva dice siempre que la causa que no se haya hecho tanta literatura de este tema es precisamente porque hay temor a contar tantas cosas. Estoy de acuerdo con Lorenzo, hay mucho miedo. Es curioso porque yo, menos en esta, siempre pongo el título de la novela y además nunca lo cambio. Es curioso porque no le pasa a muchos escritores. La mayoría de los escritores... O sea, hombre, a mí me pasa lo que le pasa al 90% de los escritores, pero todos los novelistas tenemos nuestras diferencias. Una de las mías, por ejemplo, es que yo soy de los pocos que pongo un título y no la muevo. Pero esta es la única novela que encuentro el título en la mitad de la novela justa, porque estaba buscando qué definiera al personaje y de repente dije, la dulzura, que es lo que tiene esta mujer, que es curioso porque el protagónico es precisamente el que no se sabe si está vivo y está muerto, pero hay escenas muy bellas con ella y los demás personajes, o sea que se ve todo el tiempo, y dije, se tiene que llamar la dulzura por narices, porque es lo que se desprende el personaje. Y no se me ocurrió hasta en la mitad de la novela. Dije, esto seguro que está escrito, este título seguro que existe. Porque hay una cosa en propiedad intelectual. Uno puede poner el nombre de una película a una novela y viceversa, pero nunca dentro del mismo género. Y la dulzura no existe ni en cine ni en novela y me quedé flipado. Dije, posible. Ponía la dulzura de, la dulzura con, pero solo la dulzura no existe. Dije, qué cosa más curiosa. Se me ocurrió a mitad de novela, porque me fastidiaba mucho no haber encontrado el título, porque, por ejemplo, la novela que estoy ya haciendo sobre ETA, lo primero que le puse es el título, que se llama La vida callada. Se llama La vida callada porque en los años de ETA duros nadie hablaba en Euskadi de política, ni de nada referente a política, por eso ya se llama La vida callada. Y me pasó la única vez que de repente me ha aparecido la mitad del título, la mitad de novela, porque quería describir el amor y sobre todo se me ocurrió porque cómo se estaba desarrollando el personaje principal, que es Gadea, que no se sabe si muere o no, y dije, esta tía que es, perdón por la expresión, esta mujer, ¿qué es lo que más desprende de dulzura? Pues dije la dulzura, me puse a buscar y dije, no hay ninguna novela con la dulzura, me la quedo.
Yo le agradezco que me diga la verdad, porque yo, desgraciadamente, no me dedico a la política porque siempre digo lo que pienso. Y en política existen jerarquías. Es muy disciplinado con mi partido, por cierto. Creo que tiene que haber... Estados Unidos funciona de otra manera, pero en España, si no hubiera disciplina en los partidos, no valdrían para nada. Pero es que yo... tiendo a decir más que la verdad lo que pienso, porque aquella frase, la verdad nos hace libres, es una frase que viene del romanticismo alemán, que es la primera causa del nazismo. Esto lo conoce muy poca gente, simplemente le hago la aclaración. Y yo no he dicho en absoluto que nosotros, como Partido Socialista Obrero Español, hayamos ganado las elecciones como cuando Espartero entró en el caballo, con su caballo, para dar el golpe de Estado. He dicho que las podríamos haber ganado igual, pero que quizás haya ayudado un poco, que son cosas diferentes. Dicho esto, le agradezco a usted este elogio que me ha emocionado. Buenas noches y muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Muchas gracias, Daniel, por haber estado con nosotros. Y aquí tenemos los libros que os lo va a firmar y os lo va a dedicar. Y que os animo de verdad que lo compréis, porque se bebe en un día, ¿eh? Cuesta pararse y dejar de leer.